Hola, mi nombre es Saúl y bienvenido o bienvenida a mi primer capítulo de esta serie de podcast. Espero y te encuentres muy bien. Lo primero que te quieras invitar es que vayas por algo que tomar, un cafecito, un tecito, una sodita o alguna botana, ya que este primer capítulo se va a tratar sobre mi experiencia propia como estudiante de mecánica automotriz. Y la verdad es que no encontraba la manera de contar mi experiencia porque no soy buena enfrente de la cámara. Entonces preferí algo quizás así en audio. Y incluso lo empecé a hacer tipo apunte, pero creo que una mejor manera es quizás explicarlo mediante mi propia voz. Entonces estará dividido en dos capítulos. El primero, que fue mi época de bachillerato, y la segunda, que fue mi época de técnico, universidad, media y tiempo de pandemia. Entonces esto va a ser reflejado por mi propia experiencia, así que sin nada más que agregar, empecemos. ¿Por qué decidí estudiar mecánica automotriz? Para empezar, no fue una decisión fácil, ya que tenía mucha presión de parte de mis padres, ya que uno de ellos quería que estudiara enfermería, otro quería que estudiara licenciatura en idiomas. Me estaba inclinando más que todo a lo que era la carrera que mi papá quería, que era un bachillerato en inglés o en otro idioma, pero ya que no estaban ambos con la misma opinión, me era difícil decidirme. Entonces, cuando estaba revisando mis opciones, también me centré en lo económico, ya que no podía escoger una carrera que gastara demasiado dinero por mi estado económico, ¿verdad? Entonces fue entonces que le dije a mi mamá que quería estudiar mecánica. Me llevó a 3 instituciones privadas y realmente cuando vi un motor por primera vez me sorprendí, me llamó la atención, quería ir, ver, experimentar, pero su plan de estudio no me llamaba mucho la atención, entonces era como que me desanimaba yo misma y ese mismo día tenía que decidir qué carrera. Entonces le dije a mamá que mecánica me llevó a distintos lugares y entonces me llevó a un instituto público, una niña de 15 años decidiendo estudiar mecánica. Entonces mi mamá al principio no estaba segura de esa decisión, pero ella me dijo, si eso es lo que crees, bueno. Entonces muchas personas, lo que es los estereotipos, muchas personas de mi círculo de amistad no estaba de acuerdo que yo estudiara eso. Incluso le decía a mi mamá, ¿por qué le va a permitir estudiar eso? ¿Por qué dejará que ella estudie eso? Ella puede inglés, lo cual en mi tiempo sí era buena, digámoslo así, entendía lo básico. Entonces muchos le decían, no, que estudie eso, que estudie diseño gráfico, pero yo seguía con mi decisión de estudiar mecánica. Entonces muchos se enojaron por eso, aunque no lo crean. Entonces, sí, era algo difícil. Muchos me decían que por qué esa carrera y no un bachillerato más tranquilo, más de niña. Entonces me di cuenta en ese momento que realmente a veces uno puede caer en las opiniones de las demás personas con tal de estar bien con ellos, pero yo no me sentía a gusto estar en una carrera que no me gustaba. Y digo carrera porque prácticamente mi decisión era estudiar un bachillerato técnico y luego irme a la universidad o un técnico de 2 años, pero todos querían que hiciera un bachillerato de 3 en inglés o un bachillerato de 2 y irme a la universidad, pero yo no me veía en ese plan. Entonces empecé con mi proceso de inscripción en el instituto. Fueron 2 meses de arduo trabajo y mi mamá ya estaba cansada. Incluso ella me desanimaba diciéndome de que o sea, si dejaba mi carrera a mitad de año, a mitad de la carrera, porque eran 3 años, no iba a valer la pena. Entonces el caso es que íbamos a hacer durante esos 2 meses
Y yo me recuerdo muy bien que yo le decía que sí quería estudiar eso, de que me apoyara, que tratara de, de estar conmigo en ese momento. Entonces sí, yo realmente sí estaba segura, pero ya no estaba segura con respecto a eso. Entonces me mantuve fiel esos 2 meses con mi decisión. Entonces justo llegó el día para ir a hacer el proceso para saber si quedé. No me encontraba en la lista. No me encontré en la lista y me sentí mal. Entonces me dijeron, volví a revisar porque eran como 8 listas. Porque eran, no, que ver, eran 8 listas. 8 o 10, no recuerdo muy bien. Entonces me tenía que buscar en todas y no era la única que se andaba buscando en las listas. Alrededor de 500 o más personas que iban a entrar en primer año. Entonces ver a mi alrededor como varios decían no quedé, no, mamá no está mi nombre, papá no está mi nombre, era un temor horrible. Entonces me volví a buscar en la lista y mágicamente apareció mi nombre, bueno, mi apellido, porque por apellido no era nada. Entonces para mí fue una felicidad, nervios, un pánico. Realmente no sabía muy bien si estaba tomando realmente la decisión correcta. Entonces, quedé, fui feliz, empecé a hacer el proceso de uniforme, proceso de saber si necesitaba algún libro o algo. Yo realmente no tenía nada de idea sobre que la mecánica, estaba nula en ese tema, pero siempre desde chiquita me habían llamado la atención lo que eran los aviones. Eso sí, desde chiquita me llamaba la atención lo de los aviones. Quería estudiar aeronáutica, pero era demasiado cara. Entonces, bueno, en ese tiempo cuando empezaban era demasiado caro, no me animaba. ¿Cómo fue mi primer año? Como les decía, realmente yo no conocía nada sobre mecánica. Tenía compañeros varones. No fui la única niña, éramos 4 niñas en primer año. Varias de ellas una de ellas tenía algunas ideas de lo que era mecánica. Yo realmente iba nula, no entendía nada, pero me gustaba estudiar bastante las demás materias, ya sea técnicas o las básicas. En cambio, con mis compañeros varones yo me desanimaba porque era como que tipo ellos saben todo. Habían compañeros que desde pequeños, desde que tenían 6 años, estaban trabajando en un taller. Me hacían sentir chiquita entre ellos mismos. Tuve un módulo que era electricidad automotriz, ¿verdad? Entonces, por lo menos a mí me llamaba bastante la atención esa área, me llama la atención bastante esa área. Entonces era como que tratar de poner atención, pero había días de que yo realmente no lo hacía, simplemente andaba ahí procrastinando en todas mis clases y en mi básica me levantaba la nota. Había la materia que era una de las técnicas, que en ese caso era la materia de tecnología, así se llamaba, que era reflejado a los temas que se iban a ver o módulos que se iban a ver. Eran 4 el primer año, una era soldadura, medición, no recuerdo cuáles eran los otros 2, pero creo que me recuerdo más de esos dos módulos, porque fueron los 2 módulos que yo más le agarré cariño y los módulos con los que más sufrí, porque en lo que era medición me tenía que aprender las medidas en pulgadas del pie de rey. Entonces para mí era como que no se me quedaba, no podía ni siquiera medir con una cinta métrica. Entonces un día nos las empezaron a preguntar y nos hizo un examen. Creo sí, fue un examen sorpresa. Preguntaron las medidas de pulgadas. Bueno, pidieron las medidas, cómo está dividido el pie de rey en pulgadas. Yo las había estudiado completamente, pero no se me quedaban y salí mal en ese examen. Justo ese día mi mamá me había ido a traer. Me estaba esperando y
la vi y la fui a abrazar. Le dije que no sabía qué hacer, que no le entendía. Y íbamos por el segundo mes, ya íbamos entré en enero. Ese módulo lo empecé en abril. Entonces yo era como que no entendía nada. Me era difícil. Sí, fue difícil. Muy difícil porque el primer módulo era electricidad. Para mí fue algo sencillo, aunque llevaba matemáticas, pero fue más sencillo que medición. Irónico, ¿no? Entonces no salí mal en ese examen, le lloré a mi mamá y lloré. Duraba 2 meses cada tópico, módulo. Entonces yo sentía que me iba a caer, porque justo con quiero ver si con iban a dar notas. Entonces prácticamente yo estaba como que, ¿qué hago? Porque justo, si no me equivoco, no recuerdo muy bien, estuve haciendo memoria, incluso hice mi guión para acordarme de las fechas exactas, incluso me puse a buscar mis hojas de notas para ver las fechas, pero no todas me salieron. Entonces le lloré a mi mamá y me dijo ella, tranquila, me dijo, ya empezó esto, aguántese. Pues para mi sorpresa no me equivoqué en ninguna. Y cuando me dieron, no obtuve 10, pero si obtuve 8, para mí era un 8, ya era felicidad, pues. Y ya cuando lo hicimos, cuando lo llevamos en práctica, tenía que tener una paciencia para lijar una pieza. Entonces, y tenía que estar a escuadra, nada que tener abolladora, digámoslo así. Entonces, para mí ese módulo fue difícil y yo creo que por eso lo tengo mucho en mi memoria. De ahí mi siguiente tópico que me hizo llorar, porque le tengo pánico todavía, lo que era mi módulo de soldadura. Yo tuve pánico, entré en pánico, porque recuerdo que incluso le decía a mi profesor que no podía porque a mí me temblaba demasiado la mano. Él decía, no importa, mejor que le tiemble la mano, así le salen mejor los puntos. Y no, yo entraba en mi propio pánico y no sabía qué hacer, me quedaba quieta. Y entonces me decía él, entonces corte la platina, pero siempre me equivocaba a la hora de hacer las medidas en la platina. Pero él me decía, tiene que estar concentrada en eso. Como se llevaba lo que era la parte teórica y la parte práctica, para mí la práctica al principio era difícil. Mis primeras 2 semanas de cada tópico eran lo más difícil, ya después le empecé a agarrar un poquito más. Entonces, cuando yo llevaba la materia teórica, que era la que les mencionaba sobre tecnología, trataba de mejorar ahí mis notas para que estuvieran elevados o que fueran igual. Entonces, para mi sorpresa, la mayoría de los módulos de primer año siempre las pasaba con 8 para arriba. La única materia que no lograba pasar con más de 7 fue matemáticas, pero realmente creo que sería un buen tema para un siguiente capítulo, porque el profesor ni siquiera nos daba clases. Entonces era así como que no sé qué hacer, y cuando dejaba la guía yo estaba más perdida que los objetos de Heidi. Así que se imaginarán lo pesado que era. Entonces esa materia para mí fue bastante difícil. Era la única que nos lograba llevar con 8 para arriba. Las demás sí, gracias a Dios y a mis desveladas, logré un poquito subir mis notas. Entonces con soldadura mi problema era que no lograba soldar. Entonces tenía un pánico cuando agarraba para hacer la octógena. Entonces yo lloraba cada vez que salía de ese tópico. En cambio, con un tópico anterior que era ajuste de motor 1, si yo bien no sabía cómo se usaba una llave, no sabía cómo se usaba un rash, una palanca, un torquímetro. Siempre había alguien que me ayudaba, siempre había alguna persona, algún compañero que me decía, tenés que hacer eso, o había un profesor que me decía, muy bien, tiene que hacer esto, ponga atención,
porque el detalle era de que mis compañeros en cierto punto no dejaban que yo hiciera prácticas. Entonces, por el mismo estereotipo que las niñas no pueden llevar esa carrera. Entonces, a veces yo era la que menos hacía prácticas porque ellos decían, no, yo lo voy a hacer, porque veían que yo me tardaba mucho. Incluso yo en primer año era la más lenta en hacer algunas cosas, pero si me preguntaban o me decían, tiene que ser tal cosa, me lo hablaban, yo respondía bien teóricamente, lo hacía bien prácticamente, en la práctica, perdón, pero el detalle era que no lo hacía rápido. Entonces ellos evaluaban lo que era rapidez, evaluaban lo del entendimiento y cómo quedaba tu trabajo al final. Entonces, y como te daban, bueno, a mí me daban en cierto punto 5 minutos para realizar una práctica. La teoría prácticamente eran 3 a 5 minutos, un total de 10 minutos por alumno, ya que éramos alrededor de 36 alumnos, entonces se dividía en grupos de 10 o de 12, entonces tenían que llevar un tiempo rápido para explicarnos, un tiempo rápido para hacer la práctica, para hacer los exámenes. Entonces para mí era difícil hacer todo rápido, en cambio ellos lo hacían. Yo quedaba admirada de algunos compañeros que hacían algunos ajustes rápidos, que ponían bien los pistones, que sabían diferenciar los 4, el ciclo de Otto. Yo cuando lo decían me quedaba perdida, andaba en las lunas. Ya luego empecé a entender un poco mejor. No digo que lo entendía bien, pero creo que mi primer año fue un tiempo difícil, porque no era solamente el estudio lo que tenía que llevar otras cosas encima, lo que fue el bullying, el acoso en mi bachillerato. Sufrí bullying durante 3 años, entonces había siempre algo que me desanimaba. No solo estudiaba de lunes a viernes, estudiaba incluso sábados, porque estudiaba inglés, entonces llevaba muchas cosas a la vez. Entonces mi primer año creo que al principio me desanimaba. Ya cuando iba a mitad del año mi mamá me decía, no sé cómo has aguantado, segura que no te quieres cambiar de carrera, todavía puedes cambiarte de carrera. Incluso mi mamá veía que pasaba a veces muy saturada con algunas cosas, eran de llevar casi 16 materias, un horario de 7 a 6 de la tarde, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Había días que sí podía salir temprano. Metí la pata. En primer año sufrí muchos regaños, no obtuve mi primer lugar, no obtuve nunca un primer lugar por mi reflejo de actitud, bueno, de conducta, como ellos la calificaban, porque siempre había algo que yo la regaba. Entonces siempre pude haber obtenido mi puntaje de 95, mi puntaje de 92, pero mi conducta no era buena. Entonces siempre por eso mis compañeros se llevaban los primeros lugares, a pesar que ellos tenían un puntaje de 86, y siempre me lo recalcaban. Entonces era difícil no darle eso como regalo a mi mamá. A veces me entraban las ganas de dejar la carrera, pero no significaba que lo iba a dejar. Ese primer año sí lo hacía por obligación, porque ya había decidido eso y le quería callar la boca a muchas personas, a mi familia, a mis vecinos, porque veían que yo salía temprano, venía tarde, me veían toda sucia, a veces venía con las manos llenas de grasa, aunque eso era malo, porque no tenía que venir así. Venía con las manos llenas de grasa, olía a aceite, y mi mamá decía, mamá se quedaba ida, a veces sí me regañaba porque venía demasiado sucia, y es cierto, no es algo profesional venir sucio. Entonces sí, y en cuanto a las prácticas, no siempre nos ponían un vehículo. En primer año nunca nos pusieron un vehículo. Lo que sí empecé a llevar en primer año fue un curso aparte. Incluso me dieron el certificado que era para hacer cambios de aceite, cambios de llanta. Era un mantenimiento básico. Iba los sábados, y para mí siento que eso me ayudó en primer año para poder dar un paso más para el segundo año y poderme defender más. En segundo año, mi experiencia en segundo año fue distinta. Ya como llevé ese mini curso que fue noviembre y diciembre,
para entrar en primer año, que fue ajuste de motor, yo ya tenía un poquito más en mi mente lo que eran el eje de levas, los balancines, que tenía el volante de inercia, ya sabía dónde estaban, ya sabían para lo que servían, pero no podía hacer aún la práctica rápido, por lo mismo de que yo tenía miedo de arruinar algo, tenía miedo de quebrar algo, entonces siempre me quedaba entraba un pánico. Entonces hubo un maestro que él no era muy fanático de que las niñas estudiaran eso, entonces él sí te daba tus achicadas por no hacer las cosas bien como él quería o porque no las hacías rápido. Entonces yo eso mismo provocaba una ansiedad. Entonces incluso mis compañeras se molestaban porque yo no hacía las cosas rápido, sino que yo me tardaba demasiado, pero trataba de entender por qué no lo podía hacer rápido. Intentaba diferenciar lo que era aún las llaves, porque él decía, ¿qué número de llave es eso? ¿Con qué número de llave lo puede hacer? ¿Con qué número de cubo puede sacar eso? Entonces yo me quedaba ida porque todavía no estaba muy familiarizada con eso. Entonces una vez sí me dijo un montón de cosas ese maestro y recuerdo que yo no quería hablar con nadie, incluso creo que les dije algo a mis compañeros muy molesta y entonces ellos se molestaban conmigo también porque yo en las materias básicas no iba tan mal y trataba de ir mejorando eso porque yo sabía que con eso podía subir yo mis notas y poder obtener un lugar. En cierta parte lo hacía para poderle dar orgullo a mi mamá, pero el peso del bullying que me hacían a mí no me permitía ir mejorando las cosas. Entonces con esa materia, incluso nos hacían que en esa materia de ese maestro que fue ajuste del motor, él hizo que sacáramos una guía. Entonces yo llevaba justo lo que era el dinero del pasaje, almuerzo, porque a veces ni yo me hacía almuerzo, incluso mi mamá me regañaba por eso, o no llevaba desayuno, o era desayuno o era almuerzo. No, o sea, incluso en esa área del bachillerato tenía que decidir qué tenía que comer, si desayuno o almuerzo, o a veces no compraba nada sino que una bolsita de fruta de 2.40. Eso era mi almuerzo, o eso era mi desayuno, bueno, mi desayuno y mi almuerzo. Entonces él dejaba unas guías y las guías valían entre $1.50 y a mí me daban $2 y gastaba 50 de pasajes porque caminaba. Entonces cuando él pedía las guías trataba de no perderlas, pero siempre había alguna guía que se me perdía o me la robaban. Entonces era de subrayarla, era de sacar las palabras que no entendíamos, era de saber cuál era el proceso que teníamos que hacer. Teníamos que diferenciar partes, qué aceite se le echaba, qué grasa. Entonces al principio también era así como una saturación de información, pero lo que yo hacía era transcribir las palabras que yo no entendía, buscarlas y él había pedido un cuaderno, no un cuaderno, una libreta, fue una libreta aparte, incluso la tengo, una libreta aparte para poder nosotros ir escribiendo los procedimientos y las pruebas que hacíamos, porque medíamos presión, medíamos vacío. Yo tenía miedo siempre, o sea, le dio miedo porque era miedo, un pánico. Entonces yo veía que mis compañeros lo hacían rápido, aunque yo creo que ya los tengo hartos de decir mis compañeros rapidez y todo eso, pero mi experiencia los primeros meses era difícil y empezamos a llevar otra materia técnica. Nos habían quitado 2 materias, pero la materia técnica era dibujo técnico. Teníamos que usar las hojas, las layers, las escuadras, la regla T. Para comprar la regla T me costó porque la querían ya y mi mamá no tenía dinero. Entonces yo le dije, yo de mi propio dinero, de mis ahorros, de lo que me sobraba diario, a veces no gastaba, a veces lo mucho que gastaba era unos $50, $1 de mi desayuno y 50 del pasaje, y eso, solo eso, ni siquiera almorzaba porque ya no me alcanzaba. Entonces tenía que seguir adelante
con esa carrera, porque sabía yo que si la dejaba no iba a valer nada lo que ya llevaba. Ya eran un año, 4 meses. Mi segundo año sí trató mucho menos, fue mucho menos difícil que en primer año. Ya tenía un poquito más en mente, pero con esa materia técnica que llevaba agregada, que fue dibujo, no me salían los ángulos. Entonces uno me salían las medidas, lo hacía más grande, lo hacía menos grande o chiquito. Entonces una vez que dije no puedo, se me olvidó, voy a pagar a alguien que me la haga. Lo hice, pero me sentí mal conmigo misma, porque pagué creo que unos 50, recuerdo yo, porque me hicieran ese trabajo, y luego me sentí mal. Entonces la maestra sí se echó el rollo de que no lo había hecho yo. Entonces casi la dejó esa materia. O sea, al final del año te suman las materias y tienes que tener 6 mínimo. Pero el detalle era de que yo iba sacando 6. Creo que solo en el tercer ciclo creo que logré sacar 9, pero había sido porque me había puesto las pilas y estaba afligida. Entonces ya en el último ciclo era como que eran más pesados los dibujos, entonces era no sé qué hacer, qué hago, me quedo aquí, no sigo. Entonces, y había tenido problemas yo con mi mamá, entonces me sentía más agobiada. Entonces sí, al final, gracias al esfuerzo que puse, sí la pasé. De ahí lo otro, porque en la práctica lo que trataba más que todo era poner atención a cómo hacía el proceso. Casi no metía mano yo, y cuando metía mano yo sí me tardaba algo, por lo menos a la hora de quitar los pistones. Yo me tardaba 5 minutos porque no lograba poner las levas bien, o en otros casos a la hora de sacar el volante de inercia me dominaba a mí el volante. Entonces a la hora de quitarlo siempre trataba de no dejarlo, sino de no bajarlo de un solo, por lo mismo de que me podían caer en mis pies o machucarme yo mis dedos. Entonces lo trataba de poner algo que me ayudara a dominar eso, porque procuraba que nadie me ayudara a hacerlo, porque sabía yo que a la hora de trabajar o a la hora de hacer mis prácticas no iba a estar alguien para ayudarme. Lo otro que a mí me costaba, y siempre me hacían burla, bueno, los maestros nos hacían burla, por eso era a la hora de apretar y desapretar. Aprieta para desapretar y desaprieta para apretar, nos decía, porque yo lo hacía al lado contrario. Entonces sí hubo una experiencia en segundo año de que yo sabía cómo quitar llanta. Yo sabía, lo dije, y me dijeron que lo hiciera. Empecé bien, pero no me tuvieron paciencia. Entonces un compañero agarró las cosas y dijo, yo lo voy a hacer. Entonces no me dejó terminar la práctica a mí. No me terminó de dejar hacer la práctica, entonces para mí era difícil poder seguir yo practicando en cada aspecto que ellos nos pedían. Vimos electricidad. A la hora de hacer los cables, a veces me salían a hacer los circuitos y a veces no. Y el maestro que tenía sí me daba mis regaños, porque decía, usted tiene que hacerlo mejor, usted tiene que hacer esto. Entonces, y el maestro que a mí me había dado tecnología, el año pasado no me la dio el siguiente año, sino que me lo dio otro. Y él nos dijo que nos aprendiéramos todas las partes del motor. Entonces era que era la bomba de agua, dónde estaba la bomba de agua, llevan aire acondicionado, no llevan aire acondicionado, qué tipo de refrigerante, qué tipo de aceite, que era el taque, que era el eje, que era un balancín, que era una leva, que era, nos abrumó tanto. Digo abrumó porque quería que hiciéramos una exposición de 10 minutos por cada parte del motor. Éramos 36, entonces eran 36 partes distintas. Las demás partes las íbamos a averiguar cada quien y íbamos a hacer un álbum. Entonces, y un cuestionario. Recuerdo bien que era un cuestionario de 10 preguntas por cada tema.
entonces teníamos que abordar todo eso en 10 minutos. Era difícil, sí, fue difícil, sí, no imposible, pero no fue imposible. Lo que sí trataba era de pelarme un poquito viendo videos en YouTube, porque por ese tiempo empezaban a subir tutoriales de mantenimiento de vehículo, entonces buscaba los tutoriales y los veía. Ese año no era el único peso que llevaba, también llevaba lo que era inglés, ¿verdad? Como les decía. Empecé a tener clases de inglés en las tardes, sábados, y llevaba clases en la mañana para lo que era la PAES, que es un requisito que te piden para graduarte aquí en mi país. Entonces llevaba clases, la pre-PAES le decíamos, entonces prácticamente yo estudiaba de lunes a sábado, de 7 a 6 todos los días, solo descansaba domingo. Entonces sí, fue difícil. Algo que no les conté fue que teníamos proyectos. El primer año fue un proyecto de motor a base de vapor. Yo no metí mano en ese proyecto porque los que íbamos eran como que tipo, yo lo voy a hacer. Entonces solo pidieron dinero para hacerlo y pues sí, me tocó dar dinero. Salió bastante caro, pero era para hacer el proyecto. Si no lo hacíamos, no teníamos nota. En segundo año no me pidieron un proyecto técnico, pero sí me pidieron un proyecto para tener más nota en la materia, que fue ciencias. Gracias a ese proyecto obtuve 9, y lo más chistoso es que fue un proyecto básico. Simplemente usé aceite y agua, colorante y un alcacelser para hacer las lámparas de lava. Eso fue mi proyecto, con las banderas de la institución. Por eso obtuve 9. Sí, por eso obtuve 9. Vi demasiados proyectos buenos. Sí, en ese año se graduaban unos amigos míos de bachillerato, ya de tercero. Yo estaba en segundo, era un año menor que yo. Era un año mayor que yo, perdón. Entonces, sus proyectos, yo decir que el siguiente año iba a tener más tiempo libre, ya iba a salir y todo eso, fue una mentira. Me sentí estafada. Mi esposa que había dicho que se iba a dividir en dos partes de esa experiencia, pero ya a la hora de estar, digamos, editando el audio, no quería saturarlos o algo que durara 1 hora. Así que lo voy a dividir en 3 partes. La siguiente parte estará dividida en mi experiencia de tercer año. La última parte sería mi experiencia como universitaria, digámoslo así. Así que muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Espero haberlos animado a poder escoger la carrera que ustedes quieran. Y muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi experiencia. Trataré de estar subiendo cada semana un podcast, un capítulo, pero aún no sé qué horario. Pero sí, trataré de estarlo subiendo una vez por semana. Muchas gracias. Adiós.